¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie que titulamos de esta manera Los Atributos de Dios. Este es el estudio número 27 que hemos titulado La imagen de Dios que tiene el hombre. Una cosa es lo que Dios es y otra cosa es lo que nosotros creemos que es. A veces en nuestras relaciones con otras personas nos pasa esto mismo, pero al revés. Que nos hacemos la idea de que tal persona es buena y hacemos negocios con ella, incluso hasta llegamos a casarnos con esa persona y después descubrimos que el león no es como lo pintan, que la cuestión estaba muy lejos de lo que nosotros teníamos la expectativa. Y eso es lo que se llama decepción. Cuando una persona queda muy por debajo de las expectativas que tú tenías, te causa una decepción. Pero no es que la persona haya fallado, es que tú te hiciste una idea equivocada de lo que era esa persona. Esa persona es y terminó haciendo lo que es propio a su naturaleza. Y a veces somos nosotros quienes nos creímos. A veces somos nosotros, todo el mundo nos decía, es que no te conviene, es que, mira, tiene este detalle, y nosotros decíamos, envidioso, tú no sabes, tú crees que porque a ti te pasó, a mí también me va a pasar. Pero en el caso de Dios, es al revés. El hombre se hace su propia imagen de lo que él cree que es Dios, y dices, a mí Dios no me va a castigar porque Él todo me lo perdona. Es que yo soy su consentido, o es que yo creo que Dios está en todas partes, o es que yo creo que todas las religiones son iguales, nomás llevándolas bien. Y el hombre tiene una imagen distorsionada de lo que es Dios. Por eso venimos a la iglesia y por eso venimos a estudiar la palabra de Dios, para que Dios mismo se revele a nuestros corazones, a nuestras mentes, en nuestras vidas y a través de nosotros, porque no podríamos decir que somos cristianos si nuestros frutos no son congruentes con este nuevo nacimiento. No podríamos decir que somos cristianos si nuestras obras van en contra del evangelio que predicamos. Entonces, el justo dice, por su fe vivirá, y de acuerdo a la fe que predomina y reina en nuestros corazones, es nuestra conducta, son nuestras decisiones. Entonces comentábamos esto, la percepción que los seres humanos tenemos de la personalidad de Dios debe estar enraizada en la revelación de su amor. Todo concepto, toda interpretación, todo consejo que queramos darle a otra persona acerca de Dios, o que queramos nosotros convencernos a nosotros mismos de si esto, está Dios conmigo, si Dios me escucha, si Dios realmente esto me ayuda para bien, de qué manera me ayuda para bien, si yo solamente no siento ya lo duro, sino lo tupido. ¿Saben de lo que estoy hablando? Todo concepto, toda percepción que tengamos de la actitud, de la posición, de la postura de Dios respecto a cualquier circunstancia en la vida, la debemos enraizar en la revelación de el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Los milagros ocurren solo cerca de Jesús. Ninguna persona que estaba lejos de Jesús recibió un milagro de parte suya. Mas los que vinieron, aún aquella mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 13 años,
Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. La que vino con fe recibió mucho más de lo que ella esperaba. Es decir, con Dios ocurre al revés en nuestras expectativas respecto a cuando nosotros nos las hacemos de los seres humanos. De los seres humanos esperamos más y obtenemos menos. Y de Dios esperamos menos y obtenemos mucho más. Porque poderoso es Dios para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos. Además dice que Dios es galardonador de los que lo buscan. Y aún así, no lo debemos buscar por interés, sino vuelvo al punto del que estamos hablando, por su amor. Porque Él de tal manera nos amó que dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Y como hombre nos dejó la palabra escrita y levantó los apóstoles, que son el fundamento de lo que hoy es la iglesia de Cristo, para que todo aquel que en Él crea, en su evangelio, no se pierda. Solamente las personas que ignoran el evangelio viven perdidas, tomando malas decisiones, cometiendo toda serie de injusticias, a veces con niños, a veces con su propia familia, a veces con su propia esposa, con su propio esposo. ¿Por qué? Porque Dios no gobierna en sus corazones. Dios es amor, y el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, el amor no miente, el amor no roba, el amor no dice un falso testimonio, el amor no es infiel, el amor no se irrita ni guarda rencor. Dios es amor, y la clave para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, y para que en nuestras vidas se haga la voluntad de Dios, es enraizar toda percepción que tenemos de Dios en su amor. Él me ama de tal manera que dio a su Hijo, número 1. Número 2, me lo reveló, porque aunque Dios dio a su Hijo, no todos han recibido la revelación que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Mas para mí, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Esta es la característica de los que somos iglesia. Cuando Cristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que no le reveló a Pedro carne ni sangre? ¿Qué es lo que no le enseñó a Pedro ninguna persona, pero que él declaró que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? El saber, el estar convencidos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el que perdona nuestros pecados y que por Cristo tenemos una nueva oportunidad en la vida. Y aunque las demás personas no nos crean, Dios ha empezado en nosotros un nuevo nacimiento, y de aquí en adelante yo me agarro de Él y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A partir de ese momento Jesús le dijo, tú ya no serás Simón, sino serás Pedro, piedra viva en el templo con el que Dios está edificando su iglesia. Amén. Cristo cambió el nombre de Simón a Pedro. Cristo es la roca y Pedro es una piedra sobre la roca, una piedra viva, como lo somos cada creyente cuando recibimos la revelación de quién es Cristo para nosotros. Entonces dijimos, número 1, Dios dio a su Hijo en su amor, y número 2, Dios nos reveló a quienes hemos de ser salvos a su Hijo para salvación, para comenzar a vivir para su gloria, para comenzar a vivir una nueva vida, guiados por el Espíritu Santo que nos da arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. En una misma circunstancia que hubiera yo atravesado antes del día de mi salvación, yo me hubiera despotricado, yo hubiera reaccionado de tal manera impía o de tal manera violenta. Pero porque Cristo vive en mí y el Espíritu Santo me ha dado arrepentimiento, ahora no me nace defenderme de aquella misma manera. Doy la otra mejilla tal y como el Señor me lo enseñó. Y es porque lo leí en la Biblia, o es
espiritual, porque me nace de adentro. ¿Ustedes qué me dicen? Es espiritual. Ya después vengo a la palabra y veo que así es como hay que hacer las cosas. No es porque alguien me enseñó, no te lo reveló carne ni sangre, sino que ahora es espiritual. Es el Espíritu Santo el que no te deja enredarte en el mismo pleito, en la misma depresión, como lo hubieras hecho cuando no habías nacido de nuevo. Esta es la evidencia de nuestra salvación, el amor de Dios. La característica principal, por lo tanto, de la personalidad de Dios es el amor. El amor que todo lo sufre, que no se irrita, que no cambia. El amor del hombre hoy es de una manera y mañana es de otra. El amor de Dios es eterno. El amor del hombre hoy estoy muy enamorado y mañana ya me aburrí de siempre lo mismo y ya tengo necesidad de otras distracciones. El amor de Dios es eterno, nunca cambia, Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara, y su característica principal es esta, que a pesar de los pecados del mundo, Dios tiene paciencia. No que Él no vaya a venir y no que Él no vaya a aplicar justicia. Sí, pero está guardando con paciencia que los que tienen que ser salvos, a los que les tenemos que ir y predicar el evangelio del reino de los cielos, se arrepientan y sean también salvos como hoy lo somos nosotros. Amén. Y esta es una tarea no exclusiva de los pastores o los líderes de la iglesia, sino es una tarea de todos los que somos hijos de Dios, ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre Celestial. Y a Él, su ocupación principal es salvar a los que están perdidos, salvar a aquellos que porque Cristo no reina en sus corazones, están bajo la influencia de vicios, de mal carácter, de pecados vergonzosos, hombres muy avanzados en edad con muchachas muy jóvenes y después andan llore y llore porque la muchacha se fue con otro hombre más joven. El agua busca su nivel. O al revés, señoras muy mayores con muchachos, ellas pagándoles, ellas comprándoles ropa, y son cuestiones que son vergonzosas, son escandalosas, son trágicas, terminan en tragedias, destruyen familias. ¿Y por qué ocurren? ¿Por qué ocurre el robo? ¿Por qué ocurre el pleito, el estar distanciados durante tanto tiempo? Por la ausencia de Cristo en nuestros corazones. Hay gente que dice, ay, si Dios existiera, ¿a poco permitiría este tsunami? ¿A poco permitiría esta hambruna? ¿A poco permitiría esta inundación? Dios existe, lo que pasa es que no está en el corazón de la gente. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero la gente clama al ídolo de madera que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene pies y no anda. Y delante de ese ídolo, la hija fornica con el novio, el marido golpea a su mujer, el hijo adicto a las drogas roba la televisión y baila malbarata para comprar una dosis. Y el ídolo ahí con su veladora, ahí cada año que se le hace su fiesta, muy parado, pero no sirve para nada. Tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, y ni quien le tenga respeto. Solo se acuerdan de él cuando es la fiesta de su santo. Dios es espíritu, dice la Escritura, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y como les estoy mencionando, iglesia no es una casa de piedra o una comunidad de gente que se reúnen a cantar alabanzas y a estudiar la Biblia. Iglesia son aquellos quienes espiritualmente obedecen los mandatos de Dios. Si me aman, dijo Jesús, obedezcan mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque no son impuestos, no son enseñados por hombre, no son obligados porque me va a ver el pastor o por quedarle bien a no sé quién. No,
no lo hago porque no me nace. He nacido de nuevo, vivo una vida de victoria en arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Antes sí lo hacía y sí pensaba yo de esa manera, pero a partir de que Cristo entró en mi corazón, eso no es para mí. Y vienen tus amigos y te dicen, ay, no me digas, te mandan en tu iglesia, tu pastor te roba, tu esposa te engaña, tus hijos te faltan al respeto. No me nace hacer eso. O sea, no hay ningún motivo que me haga volver atrás. Yo no vuelvo atrás, no porque algo Dios me haya dado o yo le haya prometido algo a Dios, es que no me nace. Esto es la iglesia. Un cuerpo vivo, vivificado por el Espíritu de Dios y sustentado en sus pensamientos, en sus acciones, por la palabra de Dios. Y hacemos las cosas primero por naturaleza y luego ya venimos a la iglesia o hacemos nuestro estudio de todos los días de la Biblia y confirmamos que actuamos guiados por el Espíritu de Dios y le damos gloria a Dios, porque no fue que nosotros nos lo propusiéramos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, manifestar que vive la salvación de Dios. Dios nos mostró su amor, lo dije en el punto número 1, dándonos a su Hijo unigénito y otorgándonos a través de Él a todos los seres humanos la misma oportunidad de, al recibir su Evangelio, todos ser hechos hijos de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, encontramos que la Escritura dice de esta manera: Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Fíjate, antes cuando estábamos en los días de nuestra ignorancia, creíamos que todos los seres humanos éramos hijos de Dios. Decíamos, pero ¿cómo un Dios que es bueno va a mandar al comal a este hijo o a aquel hijo nomás porque es malo? Si nosotros, siendo malos, no haríamos eso con nuestros hijos, ¿cómo Dios, siendo bueno, sí haría esto? Sencillo, no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios realmente? Los que le recibieron y creyeron en su nombre. No todos son hijos de Dios. Los que hacen su voluntad son hijos de Dios. Hay muchos que vienen a la iglesia y actúan como barbajanes. Hay muchos que vienen y sirven en la iglesia y son predicadores y viven en adulterio. Y viven en intemperancias, en pleitos, en robos, en fraudes. Y dice la Escritura que los que le recibieron y creyeron en su nombre, se arrepintieron, cambiaron su actitud, son los hijos de Dios. Hay los que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apártense porque no los conozco. A otros, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Apártense porque no los conozco. Y otros van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense porque no los conozco. Hacedores de maldad. ¿Qué es más importante? ¿Hacer milagros? ¿Profetizar? ¿Echar fuera demonios? ¿O hacer el bien? El arrepentimiento es vital. Todo lo demás viene detrás. Los dones no salvan. El fruto, el carácter de Cristo en nosotros es lo que salva. Que la palabra de Dios haya sido una semilla que produjo un nuevo nacimiento en nosotros, una transformación para gloria de Dios, esto es lo que salva. Jesús un día tomó una moneda y les enseñó la cara que había en la moneda y les preguntó, ¿de quién es esta cara que está aquí en esta moneda? Y le dijeron, es del César. Y dijo Jesús, arrojándoles la moneda, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vendrá un día en el que Dios tomará tu vida en sus manos y dirá, ¿a quién se parece este muchacho? Pues al diablo.
Pues entonces denle al diablo lo que es del diablo. Se parece a Dios, entonces denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio cumplió su propósito en su corazón. No el que me dice Señor, no el que se bautizó, no el que asiste a una congregación, no el que tiene un ministerio. El que hace la voluntad de mi Padre, este es hijo de Dios. ¿Están de acuerdo? Ahora, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Ni siquiera se refiere a Dios. Nosotros conocemos a Dios como nuestro Padre, como alguien muy cercano a nosotros. ¿Quién nos enseñó a orar diciendo, ay Diosito, ayúdame? ¿Quién? Nadie, el mundo, el tiempo de nuestra ignorancia. Cuando Cristo nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo? Ustedes cuando oren, llamarán a Dios como Padre, Padre nuestro. Y en otras porciones te dice, Abba Padre, que es una palabra todavía más cercana y más familiar. Entonces, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hay quien no te cree que eres cristiano. ¿Por qué? Por cómo hablas, por tus tranzas que haces, por las fechorías, por las truanerías, por la manera como tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo te vistes, por tus amistades. Entonces, hay gente que se están engañando a sí mismos. Y lamentablemente están caminando en desfiladeros que si no se arrepienten, si no cambian su manera de pensar y su manera de conducirse en la vida, se van a llevar, aunque aquí en la iglesia tengan lenguaje y apariencia de piedad, y amén, gloria a Dios, y hermano, Dios lo bendiga, el Señor va a decir, yo a los tibios los vomito de mi boca. No son los oidores, los agradables delante de mí, sino los hacedores. Dios no nos ha llamado a mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Mediocres. Dios no nos ha llamado a mediocridad, nos ha llamado a excelencia. ¿Qué es excelencia? Excederse en creer. ¿Te van a llamar religioso? Sí. Pero la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y la verdad, nomás es para quedarles bien, pero ganas de ir no tengo. Examina tu corazón y date cuenta si el Espíritu Santo te está diciendo, hoy no vamos. Finalmente, tú eres mi templo. Yo habito en ti y yo no quiero ir a ese lugar donde te están invitando. Pero es que es la familia, pero es que es un compromiso que ya tenemos. El que ama al mundo más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre, a madre, hermano, hermana, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. El reino de los cielos es de los violentos. Lo dice otra traducción. ¿Y cómo que violentos? Es que esas cosas, pastor, no se preguntan, pastor, ¿cómo ve? ¿Iré o no iré? Eso no se pregunta. O sea, ¿qué te dice la Biblia? Tienes Biblia. ¿A quién debes amar sobre todas las cosas? A Dios. ¿A quién debes preferir? A Dios. Si tú lo honras a Él, Él te va a honrar a ti. Hay muchos que en la fila de peticiones delante de Dios se sienten en el último lugar. Aquel ya pidió y ya le dio Dios. Este otro también pidió y ya le dio Dios. Aquel también pidió y ya le dio Dios. A este le dio una casa, a aquel le dio un trabajo, a este le dio una compañera de vida. Y yo llevo mucho tiempo y a mí no me da Dios. ¿Por qué a mí Dios me tiene en el último lugar? Porque yo también lo tengo a Él en el último lugar. Dale a Dios lo que es de Dios y Él te va a dar a ti lo que es tuyo. Pero a veces nosotros postergamos nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestro estudio de la Biblia, nuestro congregarnos, porque Satanás nos mordió el carcañar, porque nos engañó con un plato de lentejas, porque nos confundió y nos hizo creer que una bendición es un trabajo que te saca de tu relación con Dios. Y trabajo que te saca de tu relación, de tu ministerio, no es bendición. ¿Cómo va a querer Dios si es poquito el amor? Dicen, 1 o 2 veces a la semana te congregas y ahora ya no vas a venir 1 y a lo mejor 2.
ya no vas a venir porque Dios te bendijo con un trabajo. No te engañes, ese trabajo no es bendición. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Y no estés pensando cuando estés aquí, ay, estoy perdiendo tanto ahorita por estar aquí sentado, me están hable y hable los clientes y ya, no estés pensando eso, porque es tu ofrenda a Dios, lo que tú estás sacrificando. Él sacrificó más a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no ande allá perdido nomás, trabajando, recogiendo en sacos rotos. Trabaja mucho y recoge poco. ¿Por qué? Porque ya se le descompuso, porque ya le robaron, porque ya se enfermó, porque el hijo se metió en problemas, porque la esposa fue y se compró un vestido caro sin avisarle. Hay muchas aflicciones del justo. Yo no te estoy diciendo que aquí la vida se te va a componer porque ya eres cristiano. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce. No nos conoce porque no nos ven ahí. No nos ven allá en la fiesta, no nos ven ahí en el cine, no nos ven ahí. Digo, una cosa es ir por excepción y otra cosa es ser el alma de la fiesta. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Una cosa es el Señor me puso en el corazón ir a esa boda. Yo no quería ir, pero el Señor. Y otra cosa es, yo voy a todas las bodas porque Dios no es religioso. ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? A veces va a ser sí. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo indique. A veces va a ser no. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo indique. El que es guiado del Espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, si Dios quiere, iré, y si Dios no quiere, no iré, y estaré tranquilo, estaré seguro. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios. ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo tengo un Señor. Hay quien, porque tiene un Señor que se llama marido, no se compromete a muchas cosas, porque al marido no le gustan muchas cosas, o el marido demanda ciertas atenciones. Pero tenemos marido celestial y a este no lo honramos, decimos, ay, es Dios. Por eso, porque es Dios, lo debemos honrar como Dios. Ah, pero es Dios y no se enoja. Lee la Biblia a ver si no existe la ira de Dios. Es Dios y todo lo perdona. Lee la Biblia a ver si a Esaú le perdonó el comerse aquel platito de lentejas. Perdona, Dios, pregúntale a Dios. Y no tengas prejuicios, porque arrepentimiento es tener la mente de Cristo. Arrepentimiento es tomar de la Biblia sustancia para nuestra fe y en base a ello tomar nuestras decisiones y justificar nuestras acciones. Y el Espíritu nos guiará en su voluntad. Les pongo dos ejemplos. En cierta ocasión, Felipe tenía que ir a cierto lugar. Y en el camino venía un carruaje en sentido contrario y el Espíritu le habló y le dijo, Felipe, deja tu camino y acércate a ese carruaje y júntate con el que viene leyendo la Escritura. Pero Señor, va en dirección contraria a donde yo tengo que ir a dar mi servicio. Y el Espíritu le dijo, haz lo que te estoy pidiendo. Felipe se dio la vuelta, alcanzó al del carruaje y se dio cuenta que estaba intentando entender la Escritura. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, ahí entendemos que a veces el Espíritu nos va a llevar a invertir tiempo con personas a las que Él quiere que invitemos para que conozcan a Cristo, para que cambien su vida. Y Felipe comenzó a explicar la palabra hasta que llegaron a cierta agua y el hombre le dijo, ¿me puedes bautizar? Y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron de las aguas, el Espíritu tomó a Felipe
y lo puso directo Spirit Airlines en la ciudad a la que él iba a llevar un servicio. Este es un ejemplo, guiados por el Espíritu de Dios. Otro ejemplo, el sacerdote, el levita, que en el camino encontraron a un hombre que había sido recién asaltado por los ladrones y lo habían dejado ahí golpeado y en sus sangres. ¿Qué dijo el sacerdote? ¿Lo ayudó? ¿O dijo, no, yo tengo un servicio que atender? ¿Y qué dijo el levita, el de la alabanza? ¿Lo ayudó? ¿O qué dijo? No, yo tengo un servicio que atender. Y vino un samaritano. Y yendo a sus actividades, dejó sus actividades, se detuvo y le dio primeros auxilios al hombre que estaba en desgracia y pagó 3 días de mesón, 2 días de mesón, 2 días de mesón para que lo atendieran hasta que se repusiera de sus heridas. Pregunta al Señor, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El samaritano, Felipe. Y en este caso, la vida nos pone todos los días pruebas a nosotros de a quién vamos a honrar. A veces nos confundimos y pensamos que cumplir con nuestro deber es cumplir con Dios. Y cumplir con Dios a veces implica detener un poquito nuestros deberes para darle tiempo a las personas a las que Dios quiere que les demos tiempo. Este es el amor que nos ha dado el Padre, porque así como el Hijo de Dios, que es Cristo, dejó su trono de gloria y se hizo hombre y pasó tiempo con los pecadores, haciendo posible lo que hoy vemos, nuestra salvación, lo que hoy disfrutamos, así también nosotros debemos tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre y como hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para pasar tiempo con los pecadores y darles el evangelio de la salvación. Esto es, somos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce, conocen a muchos cristianos que en realidad son cristianos. Tienen lenguaje, pero fallan en los hechos, en las obras. ¿Por qué no nos conocen? Porque no le conocieron a Él. No entienden que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. A continuación, aquí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, dice de esta manera: El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La característica común de los que están perdidos, de los que no tienen a Cristo, es que no aman. Aman con un amor del mundo, pero no con el amor incondicional de Dios. Ahorita están contentos y ¿a dónde quieres que te lleve? ¿Qué quieres que te compre? Tingilili, tingilili. Y al ratito algo no les gustó y no me hables, quítate de aquí, no te soporto, bien me lo decía mi mamá. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Conocer es una palabra que significa tener intimidad o muy guardado en el corazón. Conocer a Dios es tenerlo guardado en el corazón, de tal manera que así como del corazón emana la sangre, así Dios desde nuestro corazón guía nuestros pasos, como se los acabo de mencionar. Que no es por cumplir el deber, sino el Espíritu me está guiando a hacer esto, exponiendo o sacrificando el deber, pero voy a hacer lo que el Espíritu Santo me dice. Finalmente sé que el Espíritu Santo tiene el control, ¿cierto? Si hay consecuencias porque no cumplí el deber, el Espíritu Santo media por mí, Él me va a ayudar. Si me corren del trabajo porque hice este favor, seguramente Dios me va a dar otro trabajo. A veces yo estoy muy apegado, muy obstinado a que Dios me bendiga aquí y muy probablemente, muy seguramente Dios tiene algo mejor.
pan nuestro de cada día y no migajas. A lo mejor comparado con lo que voy a recibir allá, eso que recibo aquí son migajas. Entonces, la vida eterna, conocer es una palabra que significa tener intimidad, ¿sí? Tenerlo muy guardado en nuestro corazón. Y Jesús dijo, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. ¿Qué tenemos en nuestro interior los que hemos recibido a Cristo? Vida eterna. Pero no se engañen, por sus frutos se conoce el árbol. Por lo tanto, los que no aman no tienen vida eterna. Están muertos espiritualmente y condenados al infierno. Muertos espiritualmente reaccionan, caen en toda tentación, se enredan en todo pleito, y por lo tanto, si no hay nuevo nacimiento, están condenados al infierno. A menos que una persona vea claramente cuánto le ama a Dios y lo que significa tan exquisito regalo, su Hijo, su miedo, el mismo miedo que tuvieron Adán y Eva en el Edén, recién que desobedecieron y se escondieron de Dios, rehuyendo de Él y mintiendo y culpándose el uno al otro. Ese mismo miedo distorsiona la mente que tienen las personas que no tienen a Dios en su corazón. Y están cautivos a voluntad del diablo, de tal manera que el diablo los puede manipular. Y van a terminar hasta calumniando a Dios en su mente y en sus religiones, diciendo, a mí Dios no me escucha. Para mí que Dios ni existe. Para mí que si Dios viera qué clase de mujer es la que toca a este hombre, si él viniera de Dios, él sabría qué clase de mujer es esa. ¿Quién hablaba así? Los fariseos. ¿Y cómo les dijo Jesús que eran ellos que hijos de quién? De su padre el diablo. Tenían conocimiento, tenían lenguaje, profetizaban, echaban fuera demonios, hasta podían sanar enfermos, pero eran hacedores de maldad. Finalmente, ¿qué terminaron gritando contra Jesús? Crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, el temor, porque esa gente tenían temor de Jesús, de que sus obras fueran reprendidas. Tenían temor de ser exhibidos como malhechores, como manipuladores del pueblo. El temor hace a las personas, cuando estás nervioso, actuar fuera de sí. Y muchos tienen temor hasta venir a la iglesia. Es que tengo que hacer no sé qué. Es que tengo que ir a quién sabe dónde. Muchos tienen temor hasta de que ores por ellos. Bueno, ya vino el pastor, que ore por ti. Ay, no, mejor después. Otro día. Muchos tienen temor de bautizarse, de congregarse, y están siempre rehuyendo de Dios. Y esos temores son consecuencia directa del pecado, tanto nuestro como del que cometieron al principio Adán y Eva. Y la gente vive en apariencias, ocultándose tras hojas de higuera, que son religiones. No, tú tu religión y yo la mía. Conmigo no te metas. Esta es la religión que nos enseñaron nuestros padres. Y sirven a ídolos y ponen veladoras y hacen rezos. Practican toda clase de rituales disfrazando el satanismo de cristianismo. ¿De dónde sacan la idea de que a Dios lo vamos a alumbrar con una veladora? Y convirtieron la imagen del Dios incorruptible en un ídolo de yeso, de madera. Y la gente terminó sirviendo a ídolos, practicando rituales, disfrazando el satanismo de cristianismo. Imagínense los rezos. Si Jesús había dicho, no hagan vanas repeticiones, ustedes cuando oren, oren con sus propias palabras. Y muchos dicen, no, es que Jesús nos dejó el Padre Nuestro. No, nos dejó un ejemplo de cómo se debe orar. No es para que lo reces, es un ejemplo de cómo debemos orar, llamando a Dios Padre. No es para que lo reces.
Y ahí estamos como los paganos, como los mundanos, con veladoras, con rezos, con rosarios, bautizando niños, cobrando por las bodas, cobrando por los sepelios, cobrando por los bautismos, cuando en la Biblia no vemos absolutamente ninguna de esas deformaciones. Algunos hasta vendrán por un tiempo y parecerán que están contentos con nosotros, pero el temor a qué van a decir cuando les pregunten, o cuando les pregunte Dios por qué abandonaron a la Madre de Dios, los aparta. No quieren pasar no creyeron realmente. Estaban contentos con el amor fraternal, estaban contentos con la alabanza, estaban contentos con la enseñanza, pero no creyeron realmente, de tal manera que cuando les digan, ¿y qué le vas a decir a Dios cuando te pregunte por qué dejaste a su madre? Bueno, no era madre de Dios, era madre de Jesús. Jesús necesitaba nacer de un vaso humano para ser hombre, hijo del hombre. Dios no tiene madre, Dios es eterno. Dios es creador, Dios hizo a María, Dios escogió a María, Dios se encarnó a través de María, pero ella no es madre de Dios. Ella es madre de Jesús, hombre. Pero Jesús es Dios, sí, es hijo del Espíritu Santo, encarnado a través de la Virgen María. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero hay quien no puede entender esto. ¿Por qué? Porque no le ha sido dado por el Espíritu de Dios. Dios tiene misericordia y nadie llama a Jesús Señor, sino aquel que Dios ha tenido misericordia. De tal manera que los que no son de Dios nunca tendrán claro cuáles son las buenas, agradables y perfectas intenciones de Dios para con ellos. Y si están pasando por una enfermedad, dicen, pues fallaron ahí los hermanos, oraron y no me sané, ahí no está Dios. Y se van a otro lado donde sí sanen. Y si los sanó la bruja maruja, ahí sí estaba Dios. ¿Buscaban el reino de Dios y su justicia o buscaban su propio reino? Y si la bruja maruja lo sanó, van a comenzar a recomendar a la bruja maruja que ella sí es poderosa. Y así hay mucha gente recomendando lo que no es Dios, solo porque allá sí les dieron lo que ellos querían. En nuestro proceso de salvación, quiero preguntarles, ¿qué es primero? ¿El arrepentimiento o la fe? El arrepentimiento es antes que la fe. Primero hago las cosas y después las entiendo. Lo dijimos hace ratito. ¿Qué es primero? ¿Arrepentimiento o fe? Arrepentimiento. Primero hago las cosas por naturaleza y después en la Biblia las confirmo y las entiendo. Así es el nuevo nacimiento. Vamos a verlo en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vemos que el propio Señor está haciendo la invitación primero a arrepentirnos y después creer. ¿Qué es primero? El arrepentimiento. Primero venimos, oímos, y la fe es por oír, entonces después creemos. ¿Quién nos trajo? ¿La persona que te trajo o el Espíritu Santo te trajo? El Espíritu Santo movió a la persona que te trajo para que tú vinieras y oyeras y tomaras por ti mismo una decisión. Y entendieras por qué te están pasando las cosas. Porque primero es el Espíritu y después es el entendimiento. Que entendieras por qué tiene tiempo que no te sientes atraído a cosas que antes eran tu mero mole. No podríamos oír
la palabra sin haber venido antes. Dios te trajo. Las hojas de los árboles no se mueven sin la voluntad de Dios. No fue tu bondad, fue Dios quien te trajo. Por tanto, arrepentimiento es antes de la fe. Primero se arranca la maleza, se desperdiga el campo que se va a sembrar, se hacen los surcos y luego se siembra. Ya cuando se sembró, hay otras actividades que se hacen. Se riega, se deshierva y se desplaga hasta que se cosecha. Arrepentimiento es la preparación para que oigas. Y fe son las obras en consecuencia al Señor que hay en tu corazón, que ha cambiado tu vida. A partir de hoy, eres una nueva criatura, como dijo Pedro, renacidos de la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Arrepentimiento entonces consiste en borrar de nuestra mente algunas malas interpretaciones, arrancar, desperdigar, arrancar de nuestra mente algunas malas interpretaciones muy comunes acerca de la personalidad de Dios. Y esas malas interpretaciones, esas malas costumbres prevalecen entre los inconversos y aún, lamentablemente, en un número muy sorprendente de cristianos que creen que son cristianos y son hacedores de maldad, como se los dije hace ratito. Creen que son cristianos porque profetizan, creen que son cristianos porque hacen milagros, creen que son cristianos porque echan fuera demonios. Y ahorita vimos que Jesús a estos grupos de personas que a pesar de que hacen eso son hacedores de maldad, les dirá que apártense de mí. Se enraizaron esas malas interpretaciones, se enraizaron en la caída y son ampliamente utilizadas por Satanás para imprimir una imagen oscura y distorsionada de Dios en las mentes humanas, de tal forma que muchos se están engañando a sí mismos. Pues si no me descubren, es que Dios me está guardando. Dios sabe que tengo la debilidad y que tengo la necesidad, y así se hizo la catedral de las prostitutas, de la Virgen de las prostitutas. Señor, danos clientes. Señor, guárdanos de infecciones. Y tú sabes que tenemos hijos y que tenemos que sacarlos adelante. Y todos los días van y se encomiendan y se persignan y todos los días salen a trabajar. Sin arrepentimiento. Igual tenemos el santo de los narcotraficantes y tenemos el santo de los ladrones. Señor, pues tú sabes que la vida está muy difícil, que los trabajos están muy mal pagados y pues yo necesito salir a asaltar. Guárdame y guíame para que encuentre buenas víctimas y que no me descubran, que no me agarre la pole. Y luego, si lo agarra la pole, Señor, sácame de aquí, Padre, mi familia, pobrecitos. Y viven sin arrepentimiento. Tienen remordimiento. Y cuando la gente tiene remordimiento, promete muchas cosas. Nomás que salga de aquí, vas a ver, Señor, no voy a fallar a la iglesia. Y salen y se olvida lo prometido. En 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice así: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por esa razón, nosotros debemos predicar a diestra y a siniestra. Debemos echar la semilla de la palabra de Dios a 7 y aún a 8. No porque nos han dicho que no muchas veces, vamos a dejar de ser quienes siembran. Yo creo que más de las noches que nos podemos imaginar
hemos ignorado las estrellas que lo que las hemos admirado. Y creo que las hemos visto tan poco que las conocemos casi nada. Solo las que son más famosas, a lo mejor las llamaríamos por su nombre, como por ejemplo el Orión. Pero de ahí en fuera, las estrellas han estado siempre ahí, siempre brillando, siempre dirigiendo el navegar de los marinos en alta mar, y la mayoría de nosotros ni nos hemos dado cuenta que están ahí. Igualmente, ahí han estado todo el tiempo brillando. Nosotros todo el tiempo debemos predicar a Cristo. Echar nuestro pan sobre las aguas, a 7 y a 1 a 8. Aunque al mundo le parezca locura, a los que se salvan les será poder de Dios para salvación. Y llegará un día en el que te digan, sí, por favor, te tomarán del manto y te dirán, hemos visto que contigo está Dios, llévanos contigo. Pero si el evangelio está encubierto entre quienes, entre los que se pierden. ¿Y por quién? Por Satanás, el cual les cegó el entendimiento para que fueran incrédulos, para que fueran idólatras, para que fueran delincuentes, para que fueran mentirosos, para que fueran defraudadores, hijos de su padre el diablo. Y les repito, lamentablemente, este mal es tan grande que se ha permeado aún entre muchísimos cristianos que creen que porque hay milagros, que porque hay alabanza, que porque predican bien bonito, pero no hacen lo que dicen, son cristianos y son respaldados por Dios, y creen que hasta Dios les debe, creen que han hecho méritos. Ahora sí llevo 3 años sin faltar a la iglesia y yo creo que tengo derecho a darme unas vacacioncitas de la iglesia. Imagínate el día que Dios se dé vacaciones de la iglesia. Si sin darse vacaciones de la iglesia, ¿cómo andamos? Imagínate si Dios un día se da vacaciones. Es que no hemos entendido. La iglesia no es un trabajo. La iglesia es un deleite. Pero esto para los inconversos no lo entienden. El ratito que tú estás en la iglesia es un ratito en el que Dios te ha dicho, siéntate a mi diestra en tanto que yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y tú aquí estás pensando, ay, es que mis enemigos esto, y mis enemigos lo otro, y mis enemigos aquello, y no, por estar afanado, no estás oyendo la palabra. Y sales, y las cosas siguen igual. ¿Por qué? Porque aunque estuvo tu cuerpo aquí, no estuvo tu corazón. No estuvo tu atención. Estabas con el celular ahí viendo los mensajes. Ay, ya me están hablando. Saliéndote a contestar o yéndote al baño a contestar. Engañándote a ti mismo y los demás. Ay, qué espiritual es el hermano, qué cristiano. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Pero por sus frutos se conoce el árbol. A Dios no lo podemos engañar. Dios es omnipresente, por lo tanto es omnisciente. Él sabe lo que pensamos y lo que vamos a hacer más de lo que nosotros sabemos que vamos a hacer. Nosotros tenemos una idea, uno propone, pero Dios es el que dispone. Él sabe exactamente a quién te vas a encontrar en la esquina y qué vas a platicar con esa persona. Y tú no sabes ni qué vas, Dios sí sabe lo que vas a hacer. Y aún así, Dios no se alarma de nosotros. Y lo mejor para nosotros sería confiar en su buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, si me das, qué bueno. Y si no, tú sabes por qué. Cuando sea el tiempo, me darás. Y si no, tú me sustentas de la manera que tú quieres. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, le cegó el entendimiento de tal manera que los hizo incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y les hablas y les explicas y les enseñas y los animas y te dicen, pues déjame pensar. Pero ¿cómo? Si ya te expliqué, ya te dije. Y no, déjame pensarlo.
porque están cautivos a voluntad del diablo. Nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que aprender a hacer dos cosas. Uno, predica a diestra y a siniestra. Dos, intercede por ellos. Porque si les has predicado y les has explicado y han quedado así como que te dicen que sí y no pueden, ¿quién crees que les mordió el carcañal? Entonces hay que interceder por ellos. Hay que interceder por ellos. Hay que entender que si son de Dios van a venir. Que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y a continuación, en Juan 8:36, con esto vamos a terminar, encontramos que la Escritura dice así. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Queridos, si yo liberto a alguien y lo traigo, ese alguien va a venir, va a asistir y va a desistir. ¿Por qué? Porque no lo libertó el Hijo, lo traje yo, lo convencí yo. Y más si comienzo a decirle que los milagros, que la prosperidad, que la restauración familiar, y si esas cosas no están en la voluntad de Dios para esa persona, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a ir, porque no está buscando el reino de Dios, está buscando su propio reino. Si le dijimos, ven y pararás de sufrir, y dice, antes me he ido peor, se convierte en el antitestimonio cristiano, porque ahora a los que se encuentran les va a decir, yo no voy a la iglesia cristiana porque desde que fui a la iglesia me fue peor. Mira, yo tenía harto dinero, yo tenía negocios y tenía propiedades y tenía cosas, pero el Señor me llamó y todo lo perdí. Aquí estoy, para gloria de Dios. Y el que te está oyendo, ¿te admira o se espanta de Dios? Se espanta, porque ese es el antitestimonio. ¿Cómo crees que un testimonio así, que es para ufanarte, para exaltarte a ti mismo, le va a dar gloria a Dios? Pero eso hace el diablo cuando cega el entendimiento de los incrédulos y los convierte en instrumentos suyos, de tal manera que ahora son predicadores del mal evangelio. Si Dios quiere, se va a restaurar tu familia. ¿Cuándo? Cuando tú hayas cambiado. Porque Dios no le da una piedra a quien le pide un pan, ni le da una serpiente a quien le pide un pez. Y si esa mujer tú la maltratabas y la dejabas sin comer, y de esa manera eras muy hombre, Dios no te la va a dar de regreso. No porque ya vienes a la iglesia, no porque ya fuiste al encuentro, no porque ya entregas tus diezmos, no porque ya predicas. No. Tú tienes que nacer de nuevo. Si sobre lo poco eres fiel, sobre más te pondrá el Señor. Y quién sabe si Dios te quiera dar a esa mujer. ¿Quién sabe? No te obstines a nada. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Busca el reino de Dios y su justicia. Y conforme a lo que cada uno de nosotros sea capaz de administrar, eso es lo que cada uno tendrá. Si sobre lo poco somos fieles, sobre mucho nos pondrá el Señor, pero no es nuestro reino lo que venimos a buscar, sino que es su voluntad. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Y de qué es de lo principal que me tiene que libertar el Hijo? De todas las ideas equivocadas y prejuicios que tengo en mi mente acerca de mi vida, acerca de lo que es la familia, porque a la mujer se le amansa a golpes. ¿Quién te lo enseñó? Pues en mi casa, mi papá. Así mi mamá me decía, hijo, no te dejes. Y entonces me volví un golpeador. ¿Y qué dice la Biblia? Eso es lo que te enseñaron tus papás. Las penas se ahogan con vino. Y cada vez que me siento con pena, ¿qué creen que hago? Pierdo la pena. ¿Por qué? Porque son prejuicios que fueron sembrados en mi pasado, que aprendí
de mi familia y de mi sociedad. Y aquí traigo cargando el escapulario, protector, el hilo rojo, porque muchos me tienen envidia, ¿saben? Y es para que no me hagan el mal de ojo. Supersticiones, prejuicios. Si ustedes supieran dentro del cristianismo cuántas malformaciones y deformaciones hay, se espantarían. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores no predican a Cristo. Y Cristo no ha libertado a mucha de su gente. Mucha de su gente sigue cautiva en prácticas supersticiosas. Mucha de su gente sigue cautiva en pecados, en vicios de conducta. Mucha de su gente ni siquiera conoce la Biblia, porque los pastores no les exigen que la traigan, que tomen notas. Como les dije el otro día, vamos a llegar al cielo y nos vamos a encontrar a un señor que se llama Habacuc. Y vas a preguntar, ¿y tú cómo te llamas? Pues yo soy Habacuc. ¿Qué no leíste mi libro? ¿Libro de qué? Leí el de supérese y hágase rico, cómo recuperar a mi familia en 2 días. Pero Habacuc, ese es el problema, que dejamos la Biblia y pusimos interpretaciones de la Biblia, cosas que le funcionaron a otro. Incluso muchas brujas, marujas cristianas han escrito cosas e introducido doctrinas supersticiosas en la iglesia, de tal manera que le atribuimos poderes a la danza, le atribuimos poderes al manto sagrado, a los pañuelos de colores, que porque es guerra espiritual. La guerra espiritual está en tu alma, en tu corazón, en tu día a día. Ahí está la hermana con sus trapos, su pandero. Está bien, lo está haciendo para Dios, pero ¿eso edifica a los que estamos allá? ¿Nos hace crecer? ¿O qué es lo que nos hace crecer a los que estamos allá? No que se nos dé gusto a los sentidos con música que nos gusta, o danza que nos gusta, o predicaciones que nos motivan, sino Cristo. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Que sea el Señor, como les dije, que sea primero de nuestro espíritu desde adentro, y luego que entendamos qué es lo que me está pasando. ¿Por qué? Ya no me embriago con vino, en lo cual hay disolución, sino que prefiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde empezó esto? Pues empezó del Señor. Desde adentro, no fue desde afuera, no fue una imposición religiosa, no fue porque los hermanos me van a ver. Están oyendo allá los bukis y tocan. ¿Quién es? Asómate. Es el pastor. Pon alabanzas. Nos estamos escondiendo del hombre y no de Dios. Y no es que nos escondamos de Dios, es que nuestro amor, nuestras raíces no están en el Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo no nos ha libertado. Asistimos a una iglesia, somos parte del proceso de ser discípulos y hacer discípulos, de llevar gente al encuentro, de servir en el encuentro, pero nuestras vidas son una barrabasada. Nuestras vidas son falta de arrepentimiento. Lo importante es que el Hijo sea exaltado. Pongámonos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.